Buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos de la Universidad Técnica de Cotopaxi, de la carrera de Gestión de Talento Humano. A continuación le vamos a hablar sobre la breve historia de la nación ecuatoriana. Como siguiente punto tenemos objetivos específicos. El primer objetivo es conocer la diversidad cultural y lingüística de los pueblos originarios del Ecuador. Este objetivo trata de comprender la riqueza y la diversidad cultural de los pueblos indígenas, explorando sus lenguas, tradiciones, formas de organización social y cosmovisión. Después tenemos los pueblos originarios del Ecuador. Tenemos como principales grupos indígenas. Primero tenemos quichuas. Son el grupo de indígenas más grandes del Ecuador, principalmente de la sierra. Hablan diferentes variantes del quichua y su economía está basada en agricultura, como el maíz, la papa, el trigo, la ganadería y el comercio local. 2. Shuar y Achuar. Habitan la región Amazonía del Ecuador. Son conocidos por su organización social comunitaria y su resistencia histórica a la colonización. Sáchilas. Viven en la región costera, especialmente en la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas. Son conocidos por sus costumbres de pintarse el cabello de rojo y tienen una organización social basada en la comunidad. Cañaris. Habitan en la provincia de Azuay y Cañar, en la sierra. Fueron una de las civilizaciones más importantes antes de la llegada de los españoles. Eran conocidos por su avanzada organización social y económica. Características culturales. Los pueblos originarios del Ecuador mantienen tradiciones ancestrales que incluyen lenguas propias, festividades, músicas, danzas y rituales ligados a la naturaleza. Tenemos impacto a la colonización. La llegada de los españoles en el siglo XVI afectó gravemente a los pueblos originarios. Muchos fueron sometidos a trabajos forzados, perdieron sus tierras y vieron sus culturas desplazadas. Por último, tenemos situación actual. Hoy en día los pueblos originarios del Ecuador siguen enfrentando retos como la pobreza, la discriminación y la lucha por la defensa de sus derechos territoriales y culturales. No obstante, han ganado avances significativos en el reconocimiento de sus derechos, especialmente en la Constitución del 2008, que se reconoce del Ecuador como un estado plurinacional y les otorga derechos como la consulta previa, proyectos que enfrentan sus tierras. La conquista española de los territorios del actual Ecuador. La conquista española de los territorios que hoy comprenden Ecuador fue un proceso complejo y dramático, marcado por conflictos bélicos, alianzas estratégicas, tradiciones y un profundo choque de culturas. Este proceso se desarrolló principalmente en las primeras décadas del siglo XVI. Es fundamental que comprender las figuraciones política, social y económica del Ecuador moderno y formar parte de un capítulo crucial en la historia de América Latina. También tenemos la conquista del Ecuador. Estuvo también profundamente marcada por la labor de los misioneros y religiosos que llegaron con los conquistadores. También en términos económicos, la conquista del Ecuador permitió que a España acceder a los recursos naturales de la religión, particularmente a las minas de oro y plata, que jugarían un papel crucial en la economía del Imperio Español en América. Sin embargo, el impacto negativo sobre las poblaciones indígenas fue enorme. La explotación laboral, las enfermedades traídas por los europeos y la violencia contribuyeron a la drástica disminución de la población indígena en las primeras décadas tras la conquista. Como siguiente tema tenemos la naciente República del Ecuador, desarrollado político, social, cultural y económico. La naciente República del Ecuador, que se consolidó en 1830 tras la disolución de la Gran Colombia. Fue un país que comenzó su proceso de construcción nacional en un contexto de grandes desafíos políticos, sociales, económicos y culturales. De la independencia del Ecuador marcó eso el inicio de un nuevo capítulo, pero la consolidación de la República enfrentó múltiples dificultades que incluyeron en su desarrollo durante las primeras décadas. Como desarrollo político, tras la independencia del Ecuador se enfrentó a un periodo de inestabilidad política y en 1830 el país se separó de la Gran Colombia y se constituyó como república con Juan José Flores como su primer presidente. También, sin embargo, el país estuvo marcado por conflictos internos entre dos grandes corrientes políticas, conservadores y liberales.
También desarrollo social. Socialmente, el Ecuador heredó el periodo colonial, una profunda desigualdad. La mayoría de la población era indígena, afrodescendientes o mestiza, mientras que las élites urbanas y terratenientes controlaban la mayor parte de los recursos y el poder político. La estratificación social era marcada y las comunidades indígenas, aunque eran libres de la esclavitud, seguían siendo sometidas a trabajos forzados y carecían de acceso a servicios básicos como la educación y la salud. Como siguiente tenemos el desarrollo cultural. Culturalmente, la naciente República del Ecuador se encontraba en un proceso de identificación nacional. Durante la época colonial, las influencias europeas, específicamente españolas, dominaron las esferas culturales, educativas, religiosas. Con la independencia, los intelectuales ecuatorianos empezaron a pensar en la construcción de una identidad nacional propia, que incorpora elementos de las tradiciones indígenas y mestizas junto a los legados europeos. Desarrollo económico. En la economía, la naciente República del Ecuador heredó una economía basada principalmente en la agricultura y en la minería, similar al modelo colonial, aunque con importantes diferencias. La agricultura, específicamente el cultivo del cacao, fue una de las principales actividades productivas. El cacao se convirtió en uno de los productos de exportación más importantes del Ecuador y fue clave para la economía de la costa y de algunas zonas de la sierra. Como final tenemos las conclusiones. Los pueblos originarios del Ecuador son fundamentales